En este video voy a explicar el procedimiento para el cálculo de los cuartiles. Los cuartiles son tres medidas estadísticas que separan los datos en cuatro partes iguales. Eso quiere decir que cuando tenemos el primer cuartil sabemos que el 25% de los datos va a ser menor que el primer cuartil y el 75% de los datos van a ser mayores que dicho cuartil. El segundo cuartil, también conocido como la mediana, separa los datos en dos partes iguales, y el tercero estaría separando los datos en un 75% que es menor al cuartil y un 25% que sería mayor a dicho cuartil. En todo caso, el procedimiento para calcularlos es bastante simple. Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Una vez con los datos ordenados, lo siguiente es ubicar la posición. Hay varias formas de hacerlo, sin embargo, la que yo recomiendo es utilizar la fórmula de la posición del cuartil, la cual es la siguiente: la posición de un cuartil, donde cada va a representar el número de cuartil que sea, ya sea 1, 2 o 3, es igual a k, es decir, 1, 2 o 3, dependiendo cuál cuartil estamos calculando, multiplicado por n más 1, n siendo el total de datos. En este caso tenemos 13 datos, por lo tanto n sería 13, dividido entre 4. ¿Cómo funciona la fórmula? Para calcular el primer cuartil, entonces la posición 1 sería 1 multiplicado por n, que como aquí hay 13 datos, sería 13 más 1, eso dividido entre 4. Para el segundo cuartil, para ubicar la posición del mismo, el procedimiento es similar al anterior. La única diferencia es que ahora en vez de un 1 antes del paréntesis vamos a tener un 2. Pero como es la misma fórmula para todos, se va a mantener igual. Y para el tercer cuartil sería la misma fórmula: 3 multiplicado por 13 más 1 entre 4. Y eso lo que nos va a dar no son los cuartiles, sino las posiciones. Con ayuda de la calculadora mentalmente pueden realizar el procedimiento. Y dice que la posición del primer cuartil es 3,5. La posición del segundo cuartil sería 7. Y la posición del tercer cuartil sería 10,5. El procedimiento para ubicar el cuartil en sí va a ser diferente dependiendo de si el número que obtuvimos para la posición es un número entero o es un número con decimales. Voy a comenzar calculando el segundo cuartil, ya que nos dio un número entero y es el más sencillo de todos. Entonces, cuando da un número entero, basta con contar en la lista de datos ordenados la posición número 7. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es la posición 7. Por lo tanto, el segundo cuartil sería este número. Para el primer cuartil, la posición está dando 3,5. Yo no puedo contar 3,5. Entonces, cuando pasa esto, lo que vamos a hacer es trabajar con la parte entera del número. La parte entera quiere decir el número que está antes de la coma. En este caso es 3. Cuando va con decimales, vamos a ubicar la parte entera y el número que sigue. En este caso sería la posición 3 y 4. Y los vamos a entonces ubicar 1, 2 y aquí tenemos el 3 y este sería el 4. Esos dos valores se van a promediar, es decir, los voy a sumar y dividirlo entre 2. Como aquí ambos eran el número 2, el resultado va a ser 2, pero si fueran números diferentes, ahí entonces sí cambiaría y nos daría en algunos casos con decimales y no hay ningún problema. Y el último sería la posición 10,5. Entonces, nada más habría que contar al 10 y el 11, porque como tiene decimales, tomamos la parte entera, que es 10, y el número siguiente, que sería 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sería entonces 5 más 5, que va a dar 10, y dividido entre 2 es 5. Como les dije, como es el mismo número el que nos está dando para ambos números consecutivos, en este caso el décimo y el onceavo, como son el mismo número, entonces ese sería el cuartil, no hay necesidad de hacer la fórmula. Sin embargo, aquí la calculé porque si aquí fuera un 6 lo que tuviéramos, entonces aquí sería 5 más 6 y el resultado va a ser 5,5 en ese caso. Entonces es solo casualidad que aquí nos haya dado el mismo número por el ejemplo que utilicé para calcularlo. Pero en todo caso ese es el procedimiento. Van a tener que ubicar los datos, los van a ordenar de menor a mayor, van a calcular las posiciones, que lo único que va a variar es la n. La n, recuerden que sería la cantidad de datos. Como aquí yo tengo 13 números en total, eso quiere decir que n va a ser un 13. Cuando se tiene una tabla, el procedimiento es el mismo. Se ubican las posiciones de los cuartiles de igual manera. En este caso, n sería un 10. Sin embargo, para ubicarlos pueden hacerlo en la misma tabla, pero algunos tienen dificultades con eso. Entonces,
Mientras sean números, pocos números como aquí, que es una cantidad de datos de 10, pueden pasarlo a lista. Vean que aquí el dato es 15 y dice que la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite, sería 3. Eso quiere decir que en la lista de datos ordenados me estaría quedando el 15 3 veces. Luego sigue el 16, que estaría repetido 5 veces. Y finalmente el 17, que se repetiría 2 veces. Esto es completamente opcional. Ustedes pueden ubicarlos perfectamente aquí teniendo en cuenta que hasta aquí van 3 datos, luego hasta aquí irían 8 datos en total y aquí ya me llegaría a los 10. Entonces pueden ubicarlo de esa manera. Sin embargo, a algunos se les hace complicado ubicar los datos en la tabla si no tienen la lista. Entonces siempre que venga uno en la práctica pueden ustedes hacer la lista. Aunque es recomendable que aprendan a ubicarlos sin tener que pasarlo a lista, porque si aquí yo ya tengo un total de 800 datos, no creo que quieran hacer una lista de 800 números. Sin embargo, para el que viene en el folleto, en la parte práctica, es una tabla bastante pequeña, entonces si quieren la pueden pasar a lo que sería lista. El procedimiento es igual a lo que expliqué anteriormente, nada más calculan la posición. Recuerden que lo que va a cambiar es la n, que nos está indicando es la cantidad total de datos, en este caso 13. Si estuviéramos haciendo este sería 10, que sería el total de la frecuencia. Y luego nada más ubican contando las posiciones. Si les da un número entero, nada más cuentan hasta esa posición y ese sería el cuartil. Y si les da un número con decimales, tienen que ubicar la posición que corresponde a la parte entera y el número que sigue. Como aquí era 3,5, entonces cuento hasta 3 y 4. Esos dos números se suman y se dividen entre 2 y ese sería el resultado del cuartil. Y ese es todo el procedimiento para el cálculo de cuartiles.